equipo para servirle a Dios. Buenos días, hermanos, Señor les bendiga. Nosotros hoy vamos a continuar con el tema del taller del servicio. ¿Okay? Acuérdense que hemos dado 2 clases del servicio y vamos con la tercera. Nosotros la última vez, lo último que vimos, para hacerle un recuerdito, fue una lámina que Jackie nos hizo, y donde nosotros hablamos de la posición de la persona que sirve, ¿verdad? La posición en los caminos del Señor, que debe estar cubierta por autoridades, debe estar sujeta a esas autoridades, que debe tener personas a su lado con los mismos dones, o sea, personas con las que se pueda comunicar con el mismo espíritu. Amén, con el mismo espíritu, porque habrá personas que tienen dones, pero no tienen el mismo espíritu que tiene cada persona que sirve. Y abajo quedaba, estoy dando chance que aquí lo busquen, abajo quedaba que nosotros tenemos que hacer discípulos, tenemos que discipular a alguien. Esa es parte del servicio para el Señor. Vamos a leer aquí, mientras Jackie busca, Primera de Pedro 4:10, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuántos aquí tienen dones? ¿Cuántos tienen talentos? Entonces multiplíquelo, ministrelos a otros según la multiforme gracia de Dios. Entonces nosotros debemos decirle: Señor, mira lo que me has dado, yo quiero multiplicar esto, no quiero que se quede aquí. Y es lo que estamos haciendo en esta mañana. Nosotros debemos reconocer, ¿verdad?, que para servir al Señor nosotros sabemos, ¿no está? ¿Ok? Está bien. La lámina se perdió, pero no importa, ya yo se la narré. Ajá. Somos los pies, la quería poner para que tuviéramos un recuerdo de lo que vimos la última clase, ¿no? Somos las manos, somos los pies, somos los ojos, la boca, los brazos y la cartera de Dios en la tierra, amén. O sea, los bienes, la finanza de Dios en la tierra. Entonces, fíjense que Jesucristo, después de haber resucitado, estamos hablando del servicio. Y vamos a ver de una manera extensa lo que significa servir en los caminos del Señor. Jesucristo, aún después del servicio, Él fue a la playa a esperar a sus discípulos y les sirvió. Ya Él había resucitado, no tenía ningún deber, vamos a decirlo de esa manera, en servirle a sus discípulos, y sin embargo Él se humilló y les sirvió comida. Fíjense que en Juan 21, 9 al 14, a ver aquí, Juan 21, 9 al 14, aquí lo tengo. Dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces, 153, aún siendo tantos, la red no se rompió, ¿verdad? Y en el 12 le dice, y les dijo Jesús: venid y comed. ¿Ok? Entonces el Señor, aún después de haber resucitado, le sirvió a sus discípulos. Nosotros somos libres, hemos sido libres del mundo y de las ataduras del mundo para adorar y servir al Señor. Nosotros podemos servir con algo que es importante en el cristiano, como es la intercesión. Esto vamos a seguir hablando de lo que es la intercesión en el servicio, porque es básico, es vital la intercesión en el servicio. Nosotros también podemos servir dando de tu provisión material, según tus posibilidades. Nosotros podemos servir con nuestras ofrendas, con nuestras finanzas, con los bienes que Dios nos ha dado, ¿no? Podemos servir ofrendando a las personas que sirven a tiempo completo. Y fíjense que el servicio no se basa solamente en un púlpito y en un micrófono, sino que podemos servir a Dios de diferentes maneras, que lo vamos a ver. Nosotros podemos servir al Señor
ofrendando a ministerios o personas que ganan almas. Y es lo que se dice sembrar en buena tierra, ¿verdad? Vamos a sembrar de nuestras finanzas en personas y ministerios que ganan almas y que ayudan a levantar almas en Cristo Jesús, como por ejemplo Avanza. Nosotros aquí la iglesia respalda Avanza porque levanta los jóvenes del futuro, esos jóvenes que están desechados de la sociedad, pero los recoge niños y los levanta para que en un futuro sirvan al Señor y sean la nueva Venezuela que nosotros queremos y esperamos, ¿ok? También nosotros podemos servir con nuestros dones y talentos. Muchas veces tenemos talentos como el cocinar, como el tocar un instrumento, una guitarra. Si usted se pone con su guitarra a adorar al Señor en su casa o con su voz, los vecinos van a oír y usted allí está sirviendo, usted está sembrando, poniendo un granito de arena en esos oídos que oyen algo de la palabra de Dios a través de esos cantos. Y no piense que no está haciendo nada, sí está haciendo algo, porque cuando la gente inconversa oye la música cristiana, le pone atención porque es diferente, y todos sabemos que es así porque se ministra al Espíritu, ¿ok? Entonces es una manera de servir con nuestros talentos. Fíjense que cuando nosotros nos interesamos en servir y bendecir a otros, los primeros beneficiados somos nosotros. El servicio nos energiza. Cuando nosotros servimos, nos sentimos gozosos, nos sentimos llenos, porque el Señor, para dar, pasa primero por nosotros. Amén. Entonces, fíjense que somos beneficiados y no quedaremos sin recompensa. En Mateo 10:42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no quedará sin recompensa. Nosotros no nos cansemos de dar y de servir, porque no vamos a quedar sin recompensa, aunque no lo vamos a hacer por la recompensa, sino por amor a Dios, pero Dios no se queda con nada, siempre somos retribuidos. Hay algo importante que también vamos a estar tocando ese punto varias veces en el tema, y es la motivación, algo que con nosotros debemos tratar. En Proverbios 4:23 dice, buscarlo aquí, 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros debemos cuidar la motivación por la cual nosotros servimos. Que esta motivación sea para la extensión del reino de Dios, para que la gente alabe a Dios, se convierta a Dios y Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Nosotros debemos examinar nuestra motivación cuidadosamente y siempre: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y ahí examinamos nuestro corazón, y si hay alguna motivación equivocada, pues nos arrepentimos y seguimos adelante. De esta manera nuestras motivaciones van a estar limpias constantemente, para que el Señor reciba toda la gloria y toda la honra, y el enemigo no gane ventaja para con nosotros. Porque cuando nosotros servimos al Señor con una motivación equivocada, o buscamos un servicio con una motivación equivocada, el enemigo avergüenza a la persona. Amén. Entonces vamos a estar claros en eso. ¿Cómo servimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Intercediendo por un inconverso. Por eso les dije que les iba a hablar mucho de la intercesión, porque el servicio no está separado de la intercesión. Es como hermano siamés allí. Así como el perdón y el arrepentimiento lo hemos puesto como hermanos siameses, la intercesión y el servicio también. Si usted está haciendo algo, usted debe orar, usted debe interceder, porque si no, el servicio no va a dar fruto. Podemos servir dando un folleto y orar, dando un folleto e interceder por esa persona que le dimos ese folleto. Y como decíamos en la clase esta mañana de Ramón, que íbamos sembrando, no necesariamente a la persona que le predicamos y le damos un folleto va a venir a la iglesia, pero a lo mejor Dios le tiene otra iglesia preparada, otro lugar, ¿verdad? Pero el deber de nosotros es hacerlo siempre. También nosotros podemos servir ayudando
en la comunidad donde vivimos con nuestros talentos y virtudes que nosotros tenemos. Que ya sabemos cuáles son los talentos, las cosas que nosotros sabemos hacer con nuestra mano, con nuestra creatividad. Esos son los talentos y podemos servir con eso. Cuando nosotros servimos con una buena motivación y tenemos un buen testimonio, las personas van a ver que hay algo diferente en nosotros, pero está porque estamos haciendo algo. Estamos haciendo algo donde ellos van a ver, así como testificó Jackie esta mañana, que en su defensa de tesis, pues ellos vieron algo diferente. A lo mejor ellos dicen, oye, qué fabuloso, qué bueno, y quedaron así con aquella semillita sembrada en el corazón que un día le van a preguntar por qué tú eres así, por qué tienes tanta soltura. Y entonces ella les va a informar, y eso es una manera de servir con tu testimonio, ¿ok? Con nuestras virtudes, nosotros podemos servir con nuestras virtudes. ¿Qué son las virtudes? Yo busqué en el diccionario, dice así el diccionario textualmente: es la actividad o fuerza de las cosas para producir y causar efecto. Es el hábito de hacer bien. Es el hábito de hacer bien, las virtudes. Entonces nosotros con nuestras virtudes podemos servir en la iglesia y en la sociedad. Y voy a nombrar algunas de esas. La prudencia es una virtud, la justicia, la fortaleza, la templanza. Los frutos del Espíritu producen virtudes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que usted en una junta de condominio le van a decir, no, que venga y hable fulano porque él tiene mucha prudencia para hablar, o es muy justo, o tiene mucha templanza. ¿Por qué? Porque con las virtudes usted puede servir tanto dentro de su hogar, dentro de la iglesia y dentro del mundo. Pero para nosotros tener virtudes tenemos que haber sido procesados con el fruto del Espíritu. Y fíjense que no digo los frutos, sino el fruto del Espíritu, porque así dice la Biblia. ¿Cómo somos procesados por el fruto del Espíritu? Por el Espíritu Santo, cuando vienen las pruebas. En cada prueba, en cada circunstancia, por pequeñita o grande que sea, nosotros debemos estar pendientes que el fruto del Espíritu aflore. Entonces les voy a poner un ejemplo. Tenemos una discusión en el hogar, un problema, una situación difícil. Entonces yo debo estar pendiente que todo eso se resuelva y de mí fluya el amor, la paciencia, la paz, la templanza, la fe, ¿verdad? Que nosotros, todo eso esté involucrado en esa situación, y de seguro que esa situación se va a resolver, porque estamos poniendo en práctica el trabajo, el proceso del Espíritu Santo en nosotros para que el fruto del Espíritu fluya. Amén. Amén. ¿Me expliqué? Ok. Ajá. Otro punto de cómo servir es que Dios te va a usar en lo que practicas, ¿ok? Dios te va a usar en lo que practicas. Nosotros tenemos que estar pendientes de que todo lo que hacemos lo hacemos con amor y lo hacemos para el Señor. Fíjense que David practicaba la onda como un deporte, me imagino yo. Él lo hacía para entretenerse y tiraba sus piedras, y para defenderse, amén. Y también practicaba la música, él era un adorador, y esa práctica tan sencilla, ¿verdad?, que lo hacía cotidianamente, Dios la utilizó para servicio del reino de Dios. Dios la utilizó, la onda, para libertar a Israel del gigante Goliat, y la música para ayudar a calmar al rey Saúl. Entonces, con lo que nosotros practicamos, con eso vamos a servir. Y mientras más cosas buenas de Dios, nuestros talentos, nuestros dones, nos ejercitemos, Dios nos va a poner en el camino el servicio en esas circunstancias. ¿Ok? Entonces, fíjense que una vez, yo cuando estaba en el curso de animadores, al final, ahí se hacen muchas cosas muy interesantes y ameno y divertido, ¿no? Entonces nos pusieron a hacer una obra de teatro, y era como que había un problema y tenía que haber varios actores, vamos a llamarlo así. Entonces yo escogí el punto de la consejería,
entonces, en el teatro, ¿no? Entonces yo dije, no, yo soy la que voy a hacer esto. Y yo escogí el punto de la psicóloga, porque era como una psicóloga, algo así. Entonces hicimos el teatro y el director de todo eso, él me dijo, me llamó la atención cómo tú hiciste tu personaje como tan real. Entonces yo le dije, bueno, gracias, me quedé callada, no dije nada. Entonces, ¿por qué? Porque es algo que lo que practicamos, eso va a ser de influencia al mundo, ¿ok? En lo que haces y te deleitas en Dios, en eso te va a usar. Ajá. Entonces, en el mundo y en el pueblo de Dios hay mucha necesidad de ayuda, ¿verdad? Pero nosotros estamos pensando en ministerios grandes, de micrófono, llamativos, de auditorio. No, porque tú tienes un gran ministerio. Y cuando, yo he visto en la poca experiencia que tengo, que cuando a las personas se le dice, tú tienes un gran ministerio, la persona o se turba y se desvía, ¿verdad? O empieza a enorgullecerse de lo que le dijeron. Entonces, es como un poco no sano eso de estarle diciendo, sino sirve a Dios y del ministerio se encarga Jesucristo, ¿verdad? Tú vas sirviendo, te montas en la rueda de la obediencia y empiezas a hacer lo que Dios te manda a través de tus autoridades, y Dios te va a llevar donde Él quiere llevarte. Si es grande, amén. Y si es pequeño, también es grande para Dios. Amén. Ajá. Vamos a ver. Nosotros, fíjense que en la Biblia habla de algo muy sencillo que a lo mejor no lo podemos tomar como ministerio, pero lo podemos tomar como servicio, que es el donde nosotros podemos animar, dar estímulo a las personas, ¿verdad? Dar honra. Eso es un ánimo. El Señor le gustaba animar, y se lo va a demostrar con la palabra. El Señor animaba la gente, y muchas veces nosotros vemos las personas y decimos, ay, pero yo veo que usted está triste, usted tiene una carga encima, ay, ¿qué le pasa? Como que siento como un problema. No tiene que decirle eso. Si decirle eso, anímelo, dele lo contrario, ¿ok? Y entonces cuando le da lo contrario, la persona va a glorificar a Dios porque dice, oye, Señor, me hablaste. Pero cuando uno le dice, ay, yo la veo ojerosa, la veo triste, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Entonces eso no es de Dios. Jesucristo animaba. Y miren con lo que dice en Mateo 9:2, para que vea lo diverso que es el servicio. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Él lo primero que hizo fue animarle antes de hacer el milagro. Entonces nosotros debemos dar ánimo. ¿Cómo damos ánimo? Con la palabra, honrando a la persona, con una palabra que Dios nos dirija de bendición. Y él le dijo, yo decía, pero bueno, un paralítico ahí tirado, y el Señor viene y le dice que tenga ánimo. Él lo que le iba a decir, ¿cómo va a tener ánimo si estoy aquí postrado? Porque él quería combatir la tristeza, quería combatir la depresión que tenía ese paralítico. Igual le dijo a la mujer del flujo de sangre. Le dice Jesús, volviéndose a ella y mirándole, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva en aquella hora. Entonces, ¿por qué? Cuando la gente está afligida, nosotros debemos servir dando ánimo a las personas, como el Señor hizo. Dar un texto bíblico. Muchas veces venimos a la iglesia y no venimos a dar nada a nadie, venimos a buscar. Y ustedes dirán, bueno, pero es que yo no tengo plata. No es solo plata lo que se da, que ya lo estamos viendo. Usted puede traer un texto bíblico para una persona. Pregúntele el sábado en la noche, ¿a quién le llevo un texto bíblico y cuál, Señor? Para animarlo, para ayudarlo. ¿Por qué les digo esto? A mí en una oportunidad, yo estaba pasando hace muchos años por una prueba muy fuerte, y entonces, mira, yo estaba metida en un rollo que no me atrevía a decirle a nadie, porque creía que estaba muy nueva y creía que me iban a juzgar, que me iban a decir, qué sé yo me quedaba callada y no entendía. Yo le decía, Señor, tú inventaste esto, porque yo no sé. Y un día un hermano de la iglesia, yo no tenía comunión con él para nada, y él me dijo, mire hermana,
el Señor me despertó en la madrugada y me dio este texto para usted. Y le digo, sí. Entonces me lo dio en un papelito que hasta en estos días lo tenía en la Biblia y se me desapareció, un papelito ese chiquitico. Y yo me fui a mi casa y lo leí. Y ese texto era en Éxodo 14:13. Y cuando el Señor, cuando me da ese texto, y él no sabía nada, porque yo no hablaba con nadie, entonces lo que me estaba pasando, y decía el texto que los egipcios que antes viste nunca más para siempre los verás, que esté tranquilo que él pelearía por mí. Y desde ese entonces a mí no se me olvidó esa cita, y cada vez, para que usted vea lo que Dios puede hacer con un texto bíblico que usted le dé a una persona, que usted sirve al Señor con eso. Ese hermano sirvió a Dios para mí en esa oportunidad, ¿no? Cada vez que yo tengo un problema, una dificultad grande, y cuando el Señor me habla, y no es que lo busco yo en la Biblia, es que me lo habla a través de una prédica, a través de un canto, a través de una persona, oigo ese texto, yo digo, ahí tengo la victoria, y seguro que tengo la victoria, ¿no? Entonces por eso les animo que sirvamos de esa manera, pensemos, porque muchas veces actuamos de manera egoísta, venimos a recibir, no, venimos a la iglesia a dar, porque usted tiene que haberse llenado del poder del Espíritu Santo durante toda la semana, poniendo leña en su altar. ¿Cuáles son esas leñas? La adoración, la lectura de la palabra, la intercesión, la exaltación del Señor. Esa es la leña que usted ha puesto durante toda la semana, y dígale, Señor, ¿cómo te puedo servir este domingo en la iglesia? ¿A quién le doy algo? ¿A quién le doy un texto bíblico? También podemos servir con un abrazo. ¿Cuántas personas carecen de un abrazo? A lo mejor hay unas parejas que viven juntos, duermen juntos, pero nunca se dan un abrazo de amor, de calidad, de protección. Y usted tiene los dos brazos del Señor. Recuerde que dijimos al principio que éramos la boca, las manos, los brazos del Señor, ¿verdad que sí? Entonces, porque usted no sabe qué carencia afectiva, espiritual tiene esa persona, pero un abrazo usted siente que Dios le conforta. Un día, lo digo como testimonio, yo estaba allí sentada, parada, y yo estaba bastante afligida, y le decía, ay Señor, háblame, dime, yo quiero que tú me abraces, yo quiero que tú me consueles, no sé. Bueno, y estaba ahí muy metida en la adoración, y de repente Jackie se paró y me abrazó. Mire, hermano, yo sentí como que detrás de mis espaldas, en vez de los brazos de ella, eran como dos correas de cuero que me apretaron así. Entonces, eso que me dijo, que Dios estaba conmigo, que Dios me estaba fortaleciendo en lo que yo estaba, y ella no sabe lo que estaba pasando, pero estemos dispuestos a dar, estemos dispuestos a servir de esa manera. Y fíjense, no le estoy hablando de púlpitos ni de micrófonos, sino de la manera sencilla. Los púlpitos y los micrófonos los pondrá el Señor cuando Él dice y más adelante, pero tenemos que ser fieles en lo poco para que el Señor nos ponga en lo mucho. Sirvamos con una sonrisa, un saludo al que viene por primera vez. Muchas veces nos ponemos a hablar con los que conocemos y al visitante no hablamos con él, entonces es importante las personas que vienen por primera vez hablarles, saludarles, darles un abrazo, una sonrisa, porque de esa manera estamos sirviendo. ¿Qué estamos dando? Amor a la persona, atención. La gente viene a los pies de Cristo buscando, y nosotros somos sus manos, su boca y sus pies. Amén. Ok. También nosotros podemos interceder, servir al Señor, interceder por alguien que viene a la mente de nosotros. ¿Cuántas veces ustedes están en la semana en su casa y se acuerdan de personas? ¿Verdad que les pasa? Eso es para interceder. A mí me pasa mucho, no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces veo en la calle personas o en la televisión que se parecen a alguien que conozco. Entonces, y cuando lo veo bien, ay no, pero no se parece. Es el Señor diciéndote, necesito tu servicio de intercesión. En una oportunidad, yo veía, siempre en la calle veía personas parecidas a un hermano de la otra iglesia, un líder de la otra iglesia. Y yo decía, pero
ay, porque a cada rato veo personas así, bueno, oraba, lo bendecita, pero después al tiempo esa persona me buscó y vi los grandes problemas que tenían. Entonces cuando Dios te ponga persona, sirve a Dios, amén. Sirve a Dios, te recuerde persona, estás fregando y te acuerdas de una persona, empieza a interceder, bendícelo. A veces decimos, bueno, pero es que no sé qué le pasa. El Espíritu Santo te dirá, y si no te dice en el momento, Señor, consuélalo, redargúyelo de pecado, dale don de arrepentimiento, lo perdono, Señor, por sus pecados, y ahí estás intercediendo, lavando tus platos en caso que estés en el hogar o manejando en tu carro, amén. Eso es servicio, ¿ok? Ajá. Entonces, fíjense que los místicos se creen tan cerca de Dios que no se acuerdan de la necesidad de la gente. Entonces, el místico siempre dice, no, porque Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Entonces, no, o sea, vamos a buscar a la gente. El misticismo está interesado en estar buscando las cosas como sobrenaturales, pero el Señor está interesado en relaciones llenas de amor, de respeto y compañerismo. Y no quiero decir que Dios no nos hable, Dios nos habla, a todos Dios nos habla, ¿verdad? Pero muchas veces si lo decimos, Dios me dijo delante de una persona o un inconverso, se va a quedar como extrañado, ¿verdad? Y no queremos eso, queremos decir, mira, Dios puso en mi corazón que te dijera esto, Dios puso en mi mente que te hablara esto, ¿ok? O puso este sentir en mi corazón. Si es algo de profecía, es que mira, puso el sentir en mi corazón, no sé si será de Dios, tú ve al altar de Dios y pregunta, amén. Pero el Señor quiere relaciones llenas de amor y de respeto, no personas alejadas de los seres humanos. Tenemos que estar cerca de Dios para poder acercarnos a los seres humanos. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. El amor va a dar testimonio de que nosotros estamos sirviendo al Señor. Dios te bendice para que seas bendición y pienses y te dediques a servir en tu entorno, y Él te bendecirá más. Hay una frase que yo he visto en Enlace que dice que el que sirve gobierna. ¿Por qué? Porque cuando tú sirves, Dios te va llevando y te va llevando, porque en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entonces llega un momento en que Dios te va a poner a servir en el plan y el propósito que Él tiene para ti, pero tiene que empezar por lo poco. Y todos estos detalles que le estoy diciendo es en lo poco, en la intercesión, en dar, en ponerse a la orden al Señor. ¿Cómo puedo servir? ¿Qué quieres tú que yo dé? ¿Okay? Estos talleres han sido motivados por el Espíritu Santo por el servicio. Cuando tú te interesas en la gente, y no solamente la gente de la iglesia, la gente de fuera, ¿verdad? Cuando tú te interesas en la gente, entonces el Señor te va a dar. Cuando a mí me dieron la célula, estaba en la otra iglesia, y entonces me dieron la célula, yo fui la primera sorprendida porque yo no sabía hacer eso. El Señor siempre va a escoger personas que no saben hacer las cosas, porque Él en medio del servicio pues nos va a capacitar. Y estos talleres salieron a partir de esa célula. Yo empecé a ver que yo le dije Señor, y empecé a interceder y a orar y a hablar con el Señor, que yo veía en las personas, por ejemplo, que había una persona que era muy fiel al Señor, una pareja, y pero ellos le pasaban muchas calamidades, porque de verdad muchas calamidades, porque nosotros vamos a tener quebranto, pero vamos a salir rápido y no todo el tiempo, ¿verdad que sí? ¿Ok? Entonces le pasaban muchas calamidades y yo empecé a preguntarle al Señor, y de allí surgió el tema del inquirir, que en el libro tiene otro nombre, cómo preguntarle al Señor, algo así. Entonces yo empecé a hacer ese tema, y yo digo, voy a hacer un tema porque al Señor se le puede preguntar, ella puede preguntar por qué le están pasando todas esas cosas, ¿no? Y empecé a hacer el tema. ¿Por qué? Porque me interesé en la gente.
Entonces nosotros debemos, y ustedes dirán, no, es que ella se interesa en la gente porque ella trabaja en la consejería. No, todos tenemos la palabra y todos nos tenemos que interesar en la gente para predicarle el evangelio y para discipularla y para ayudar y para darle de todo lo que Jesucristo nos dio. Entonces todos estos temas salieron de la inquietud que tuve con la gente, el de la mentira. Yo veía a una persona que era líder sobre mí y mentía. Y yo, wow. Y entonces empecé a buscar en la palabra y me dio el tema. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque me interesé en la gente. Entonces, y todos los temas de sanidad pues han sido así. ¿Ok? Cuando preguntas al Espíritu Santo, Él te dará respuesta para servir a los otros. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo sabes cuál es tu llamado? ¿Cómo sabes cuál es tu llamado? Entonces, nosotros debemos ser fieles en lo poco. Por ejemplo, Eliseo empezó siendo el que le llevaba el agua a Elías. David fue criador de ovejas, ¿verdad? Y después él mató a un gigante. Si te mueves en fidelidad y obediencia, pues vas a prosperar y vas a llegar a tu llamado. O sea, llegar al llamado que Dios tiene es fácil. Solo tenemos que ser fiel en lo poco y servir en todas estas cosas pequeñas que yo las he practicado y he visto el fruto. Ahora fíjense, ¿por qué las personas no se motivan a servir? Vamos a leer Mateo 25:25 que dice, es la parábola, ¿verdad?, de los talentos, pero al final es la del 25:25, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes el tuyo, ¿verdad? Entonces muchas veces los cristianos estamos enterrando continuamente los talentos y los dones, porque no queremos servir, bien sea por falta de sanidad, por miedo, o tenemos muchos obstáculos que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué no servimos? Dios no nos llamó a los caminos del Señor a calentar una silla. Dios nos llamó para un plan y un propósito que nosotros, montado en esa rueda de la sujeción y de la obediencia, nosotros podemos descubrir. ¿Por qué no servimos? A lo mejor no servimos por temor. No, a mí me da miedo hablar a la gente. No, mira, ¿quieres que te vamos a poner a que predique los 15 minutos? No, yo no quiero eso. No nos debemos negar, debemos aceptar, debemos hacerlo con miedo y todo. Porque dice la Biblia que el que da fruto, Dios lo poda para que lleve mucho fruto. Y de esa manera nos vamos a ejercitar y el Señor nos va a ir sanando del temor, como testificó Jackie esta mañana, que se dio cuenta que Dios la había sanado. Yo no sé qué le pasaba a ella, ¿verdad? Pero dice que pudo fluir y se dio cuenta que Dios la había sanado. Entonces por eso debemos buscar en medio del servicio. Cuando usted sirve, Dios lo va a podar, Dios te va a sanar. No esperemos estar sanos para predicar, no esperemos estar sanos para servir, porque en medio del servicio Dios te va a sanar. Pero dice la palabra, el que da fruto, Dios lo poda para que lleve mucho fruto. Entonces tenemos que dar fruto. También nos servimos por inseguridad. Entonces vamos a sanar eso, vamos a preguntarle al Señor cómo fue mi infancia, qué generó esta inseguridad que yo tengo. Probablemente tengamos que trabajar los tanques de la aprobación, ¿verdad?, de la protección de nuestros padres, para poder erradicar a través del perdón y el arrepentimiento y rompiendo toda maldición y toda proclamación la inseguridad que hay en nuestras vidas que nos impide servir. La falta de sanidad. La sanidad es importante, hermano, para estar en esta tierra, para servir en esta tierra, para vivir en esta tierra con paz en el Señor y poder disfrutar aún más las cosas del Señor y la vida espiritual en Cristo Jesús. Nosotros debemos interesarnos en ser sanos y no decir, no, pero es que yo me siento bien. No, dígale al Señor, Señor, yo quiero que tú me sanes, yo quiero que tú reveles cuáles son esas raíces que me impiden prosperar, esas raíces que yo tengo que ser libre, perdonar, arrepentirme y romper toda maldición. Pero hay que pedirlo, hermano.
Porque muchas veces si usted no pide, sino que está enrollado en su trabajo, en las cosas de la vida cotidiana y no se interesa, pídalo en oración. Señor, sáname. Señor, yo quiero tu proceso de sanidad para servirte de mejor manera, servirte como tú quieres, como es digno de ti. Otra cosa que nos impide el servicio es el egoísmo y el egocentrismo, ¿verdad? Y el egoísmo y el egocentrismo pueden venir de la práctica de brujería, la práctica del ocultismo. La persona es egoísta de por sí y eso es una señal. En estos días yo tenía una persona que conocía y yo veía que yo le decía, pero ella sabía mucho de la palabra, era muy ducha en todas las cosas y tal. Y bueno, cuando yo conozco, yo le pregunto a las personas, a veces llamo al pastor para una cita bíblica, porque estoy como apurada, no la consigo. Y entonces yo le decía a esta persona, yo le digo, ay, mira, ayúdame a buscar esta cita bíblica que estoy trabajando y tal. Y ella me decía que por qué no la buscaba yo. Yo le decía, porque es que estoy apurada y tengo otras personas que lo hacen con mucho gusto. Entonces yo veía en esta persona que ella no quería dar nada de lo que ella tenía. Entonces era como un egoísmo y yo decía, pero qué raro siendo cristiana. Y entonces, bueno, ya yo no le pedí más nada. Como que yo le diga ya que ella que necesita una lámina, ella con mucho gusto me la hace, ¿verdad? Porque eso es parte del servicio. Y entonces, pero eso le viene a esa persona del ocultismo, ese egocentrismo y ese egoísmo le venía de eso, porque empecé a observar y yo dije, esto viene de aquí. O sea, no quieren dar nada de lo que tienen, nada de sus conocimientos, nada de sus talentos. El que vive en la presencia de Dios, lo que Dios le da por bendición, lo da por bendición. Amén. Entonces, también te impiden servir las malas motivaciones, como dije anteriormente. Si tienes una mala motivación para servir, por ejemplo, que quieres ganar dinero o que quieres ser vista, porque no está sano tu corazón, entonces eso te impide el servicio, porque las autoridades que tienen, así como se dice en televisión, un paneo de las cosas espirituales, van a discernir lo que hay en tu corazón y te van a detener. ¿Ok? Dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? También te impide servir la falta de comunión íntima con Dios. Cuando tú quieras hacer algo, Señor, pero ¿por qué a mí no me ponen? ¿Por qué a mí no me ponen en el servicio? ¿Por qué a mí no me dan esto en la iglesia? Empieza una relación íntima con Dios. Y dile, Señor, ¿qué pasa? Yo quiero hacer esto, y empieza a obedecer lo que Dios te diga, porque la falta de una relación íntima con Dios te impide el servicio, porque ¿a quién le vas a servir? ¿Cómo te va a dirigir si no hay comunión íntima? Amén. Otra cosa que nos impide el servicio, ¿están aquí? Amén. Ok. Otra cosa que nos impide el servicio es la falta de discipulado y de orientación. Nosotros debemos estar sujetos a un discipulado y orientación, pedir consejo, ser ayudados, ser discipulados, porque si no, eso vamos a tener un espíritu de independencia. El que no busca esto es porque tiene un espíritu de independencia y eso te aleja de Dios y por lo tanto no vas a servir. Por eso permanece sentado en una silla y nada hace, pasas años y años y años. Nosotros debemos rebelarnos contra eso, el pasar años sentado en una silla, porque en esta iglesia y en este mundo hay mucho trabajo que hacer y Dios requiere de cada uno de los talentos y dones que nos dio. Las motivaciones equivocadas, como dijo anteriormente, como ser vistos, competencia. Cuando nosotros decimos, pero es que si ella lo hizo, yo también quiero, yo voy a llevar este estudio para que también me pongan a mí. Eso es una competencia, por orgullo o por envidia. Tenemos que ser sanos del orgullo y la envidia. Dios está procesando siempre el orgullo de nosotros. O también porque tenemos una visión muy, vamos a decir, del mundo, de ganar dinero.
Cuando estamos pendientes que a fulano le pagan y a mí no, o yo quiero ganar dinero por lo que hace, eso es una mala motivación. Nosotros damos de gracia lo que de gracia recibimos, y si somos procesados en sanidad interior, en la parte de la provisión, pues Dios va a ser nuestro proveedor. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? Y no tenemos. Fíjense que a mí me pasó un testimonio. No estoy viendo el reloj, no se preocupen que no me va a demorar mucho. Que cuando yo hacía los talleres en mi casa, o sea, muy bonito todo, y iba mucha gente y todas esas cosas, pero había muchas personas con buena intención, que apreciaban todo lo que se estaba haciendo, y me decían: Mirta, ¿por qué tú no cobras por los talleres? Mira, deberías cobrar porque son muy buenos y no sé qué. Y yo me quedaba así porque tenía temor de Dios. Eso es una de las cosas que te da la comunión íntima con Dios y conocer al Señor, te da temor de Dios. Pero me insistían tanto y yo lo dejaba pasar, no le escuchaba. Me insistían tanto que le pregunté al Señor y le dije: Señor, ¿qué dices tú de eso? Me dice que cobre, ¿qué dices tú? Y el Señor, ¿sabe qué me respondió? Yo me quedé, wow. Me dijo: ¿quién quieres que te pague? ¿Los hombres o yo? Adivina qué contesté. Entonces, y más nunca me hicieron la pregunta. Después, que debe ser que el Señor quería que yo estuviera como clara en el asunto, porque más nunca me propusieron nada de eso. Se quedó todo callado. Entonces yo le dije: no, Señor, tú, y paga muy bien. Amén. Amén. Ajá. También nos servimos por influencia de otras personas que nos dicen que no está sano, no puede servir todavía. Entonces, fíjense una cosa, muchas veces sí nos dicen, póngale que una autoridad nos diga: no, tienes que quedarte quieto un rato, haz esto, haz lo otro, espérate, busca de Dios. Entonces nosotros debemos obedecer, que si obedecemos, entonces Dios nos va a poner en lo mucho, ¿no? Y si tú sirves, pues Dios te va a podar. Hay otra cosa por la cual las personas no sirven. Yo escuchaba mucho anteriormente que decían, cuando hacía los talleres, y una de esas personas que me motivó mucho a hacer varios de los temas, porque yo veía que era una pareja, una mujer y un hombre de Dios, y entonces ella tenía en su mente patrones de pensamiento de que el que sirve, el diablo lo ataca. Entonces yo me quedaba así, yo decía: pero es que si una persona tiene ese patrón de pensamiento, entonces va a tener mucho temor a servir por temor al diablo, ¿verdad que sí? Entonces, y no es así, es simplemente el enemigo. Tú sirves a Dios, el enemigo te ataca en lo que tienes puertas abiertas, y Dios lo permite para que seas sano, ¿verdad? Porque entonces no hay pérdida en los caminos del Señor. Pero esta persona tenía que quitar ese patrón de pensamiento que el que sirve, el enemigo lo ataca. Y ella vivía de un problema en otro, de una calamidad en otra, pero no era porque ella estaba sirviendo. Claro, tenía puertas abiertas y había sido medium, había practicado la brujería, y el enemigo no la podía dejar servir. Pero nosotros tenemos que quitar esos patrones de pensamiento, porque eso nos trae miedo al enemigo. Y entonces el miedo al enemigo es adoración a él. Amén. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Ajá. Ok. Ya dijimos lo de la intercesión. Ajá. Otro obstáculo para servir es no haber sido libre. Esto es importante, ¿no? El no haber sido libre de la brujería, el paganismo y el catolicismo. Nosotros, porque ahí hay muchos pactos, muchas ligaduras que se deben romper y desligar la fe en el servicio. Una persona que no se ha desligado de los santos que creía, de los muertos a que le pedía, de las idolatrías, los rituales que tenía, del paganismo en que vivía, de la brujería y de todos esos rituales, entonces tiene barreras para servir, ¿ok? No fluye en el servicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sanar. En el segundo libro de Un Nuevo Estilo de Vida, el primer tema habla de cómo ser libre del paganismo, de la brujería, del catolicismo. Tenemos que ser libres de eso, porque esos son ataduras que nos impiden el servicio en el Señor. Amén.
Amén. Amén. Ah, me contestaron todos, qué bueno. No se me están durmiendo. Entonces, eso también nos impide servir. El servicio y el quebranto, ¿no? Es importante reconocer que cuando nosotros empezamos a servir, el Espíritu Santo empieza su obra purificadora, ¿ok? Pero no nos deja solos. Él siempre va a estar allí para cuando nosotros queremos inquirir y le preguntamos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Él nos va a responder y nos va a santificar, nos va a tratar el carácter mediante el trato de Dios en nuestras vidas. En este trato, el Señor va a usar circunstancias, va a usar autoridades, porque si estamos sirviendo, nosotros estamos sujetos bajo una autoridad. Y si tenemos falta de sanidad, ¿verdad? O Dios quiere trabajar en nosotros, Él va a usar circunstancias, va a usar autoridades para limpiar nuestras motivaciones y limpiar nuestras heridas y que afloren nuestras heridas del pasado. Porque los choques con una autoridad, tú tienes que ver cómo se relacionan con el trato que te dieron tus autoridades cuando eras niño, ¿ok? Cuando eras niño, adolescente o en el pasado. Entonces nosotros debemos poner cuenta a esas circunstancias para ser sano y ser libre, para servir con libertad. De tal manera que el servicio te va a ir podando. Nunca digas que no. Cuando te digan hacer algo, no digas que no. Aunque estés tirando flecha y no sepas hacer nada, no digas que no. Te aventuras y hemos visto maravillas, hemos visto milagros, hemos visto cosas bonitas, nada menos en estos días cuando hubo algo de los niños que le tocó a Leida predicar, que le dijeron, ella se puso a llorar y decía, pero Señor, ¿yo qué voy a decir de esto y de esto? Y lo hizo muy bien, lo hizo muy bonito. Así que nunca digamos que no, ¿ok? Nunca nos subestimemos, sino que levantemos el nombre del Señor y Señor, yo voy contigo, tú vas conmigo. Si tú me dijiste, porque tú me vas a dar. Y así vamos a servir con libertad. El siervo líder siempre va a ser observado por la autoridad. Un día una persona me decía, ay, pero es que la autoridad me veía mucho, me estaba observando. Y yo, eso es normal. Decía yo, eso es normal. Cuando yo me paro en el púlpito, los pastores me están observando. Y después que me digan lo que digan, ok, lo acepto, lo acato, que me corrijan. Entonces me dice, pero es que me veían mucho. Entonces, si yo me siento intimidada, pues vamos al Espíritu Santo, vamos a sanar. Amén. Entonces es normal que nos sintamos observados por las autoridades para ser corregidos. Nos van a corregir y en esa corrección, cuando servimos, vamos a observar si en nuestro corazón hay rabia. Esto lo he dicho otras veces, pero lo repito, hay rabia, hay soberbia, hay rebelión, ¿verdad? Cuando te dicen, eso no, mira, eso no te hace así, y entonces tú te quedas aquí calladito, pero te da rabia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir al Espíritu Santo a decir, Señor, ¿por qué me estoy defendiendo? ¿O quién se está defendiendo dentro de mí? Porque cuando hay rabia, rebelión y soberbia, cuando te corrigen algo, es porque el enemigo está guardando un territorio dentro de mí. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Pero me dijiste si sos tú solo. Pero voy a repetirlo porque ya, solo Jackie me lo comprendió. Cuando a mí me corrigen, ¿verdad? Por ejemplo, que vengan las autoridades y me digan, mira Mirta, eso no lo debes hacer así, no debes hacer esto. Y yo, fastidio, ajá, ok, está bien. Y yo por dentro tengo que examinar lo que siento. La rabia que yo siento me debe dar señal, se lo voy a decir de otra manera, de que hay un problema dentro de mí, ¿ok? Porque si no hay el problema, cuando me corrigen, yo digo, bueno, está bien, ok, bueno, yo voy a buscar de Dios para que me corrija eso y me ayude. Pero si hay rabia, soberbia o autodefensa, que yo diga, no, pero es que yo lo hice por esto, por esto, por esto. Entonces eso es señal de que hay algo que yo tengo que sanar. Si no sé, no entiendo, lo comparto, debo buscar ayuda o debo buscar al Espíritu Santo. ¿Me expliqué? ¿Ok? Acuérdense que las emociones negativas en nuestro corazón nos indican que dentro de nosotros hay un problema. Cuando yo hablo de una situación y demuestro rabia, que tuerzo hasta la boca así porque ellos me hicieron esto, porque ellos aquello, ahí hay una falta de perdón.
¿ok? Porque debo recordar lo que me hicieron, pero sin rabia, sin dolor, sin soberbia, sin venganza en mi corazón, y eso lo debemos trabajar. Cuando nosotros trabajamos cada uno de estos sentimientos y emociones, debemos llegar a la humildad, porque eso es lo que llaman espiritualmente la muerte del yo. Dejarse corregir es una de las cosas más difíciles que hay, y en el servicio nosotros lo vamos a experimentar, ¿ok? Voy a dejarlo hasta aquí. Un equipo para servirle a Dios.